Bien, pues ya estamos de vuelta, seguimos analizando la actualidad de la semana y sobre todo la actualidad del día, porque esta misma mañana han quedado ya constituidas oficialmente las Cortes Generales, senadores y diputados han ocupado sus escaños, no son los escaños definitivos, todavía falta para eso, y lo mismo han hecho evidentemente los presidentes, los recién elegidos presidentes de ambas cámaras. Para el Congreso se barajaban muchos nombres, pero finalmente Mariano Rajoy ha designado a Jesús Posada como candidato a presidente del Congreso de los Diputados. Le recordamos que Posada fue presidente de Castilla y León y 2 veces ministro con José María Aznar. Y en cuanto a la Cámara Alta, ha sido menos sorpresa con la designación de Pío García Escudero como candidato a la presidencia del Senado. Alfonso Alonso ha sido elegido por Mariano Rajoy para ocupar el cargo de portavoz del Grupo Popular y en el Senado el portavoz del Grupo Mayoritario será el gallego José Manuel Barreiro, de Lugo. Bien, ¿qué opinión nos merecen? Primero, la Constitución inicial de esta mañana, arranca la décima legislatura. ¿Qué os ha parecido la información que ha circulado esta mañana? ¿Qué os ha parecido estos nombramientos? ¿Son, como algunos titulares de la prensa dicen hoy, perfiles bajos en el caso del presidente del Senado y presidente del Congreso? Alfredo, ¿tu opinión? Más que perfiles bajos, yo creo que son personas de consenso. Mariano Rajoy, que tiene mayoría absoluta, una importante mayoría absoluta, sin embargo está dando señales de que quiere hacer una legislatura de diálogo, de concordia, de acuerdos, porque realmente este país en este momento necesita ese tipo de acuerdos. Tanto Jesús Posada, en su etapa como copresidente de Castilla y León, y luego en su etapa de ministro, como Pío García Escudero, que fue portavoz del PP en el Senado, han demostrado suficientemente su capacidad de diálogo. Yo creo que son las virtudes que le han llevado a ello. Sorprendentes, no tanto en la medida en que Mariano Rajoy estaba buscando un tipo de perfil y se ajustan perfectamente al perfil que quería. ¿Cuál es ese perfil? Gente moderada, gente con capacidad de concordia, gente con capacidad de diálogo, gente sensata, sosegada. Yo creo que lo que ha dicho siempre que iba a optar por personas serias, ¿no? Personas serias y veteranas de la política, porque Jesús Posada es una persona que lleva muchísimos años en el partido, que en su momento estuvo de presidente de Castilla y León, que cuando le pidieron que dejase la presidencia de Castilla y León la dejó, que después fue responsable de 2 ministerios, y yo creo que representa la antítesis de lo que ha sido Bono. Bono, el personaje que le gustan las cámaras de televisión, el personaje de ciertas frivolidades, ¿no? Sí, el injerto en el pelo, la boda a la que va Rafael. En cambio, Posada representa todo lo contrario, representa la austeridad soriana, es decir, es la antítesis del anterior presidente del Congreso. Y creo que todos estos perfiles, también el de Pío García Escudero, es parecido, es una persona que lleva, esta es su tercera legislatura, y sería su tercera legislatura en el Senado. Durante estos años ha llevado el peso de las preguntas a Zapatero, le ha puesto en apuros, es una persona dura en la argumentación, pero muy correcta en las formas, es decir, que responde a este talante que le gusta a Rajoy, de personas dialogantes, de consenso, sin aristas, y eso también se refleja en los 2 portavoces. Por una parte, Alonso, que es una persona de confianza de Soraya Sáenz de Santamaría, es un guiño al PP vasco, a este nuevo PP vasco que encabeza Basagoiti, y después está el nombramiento de Barreiro, que yo creo que puede responder a 2 cuestiones. Por una parte es un guiño al PP de Galicia, esos resultados que ha tenido, y por otra parte responde al trabajo que ha realizado Barreiro estos años en el Senado, en el que ha sido portavoz de Economía, y era una persona que gozaba de la consideración y del respeto de Pío García Escudero y de sus compañeros, porque le había tocado estos pasados años el tema de economía, que era uno de los más complicados. Yo creo que se une por una parte la experiencia de estos años como senador y también el guiño a la labor que se ha hecho desde Galicia. Recordemos que el PP de Galicia siempre apoyó a Mariano Rajoy, que Feijóo, cuando fue al Congreso de Valencia, estuvo de su parte, y esta es una forma pues hay 4 nombramientos, uno de ellos es gallego. Arturo, ¿tú qué opinas? Bueno, pues yo creo que ha sido un poco en lo que acaban de comentar los dos, el planteamiento.
perfiles que no sean conflictivos, que efectivamente puedan ser apoyados por un consenso y por lo tanto, bueno, pues Jesús Posadas es una persona más que gris desconocida, podríamos decir. No se le conoce ningún planteamiento que pueda ser agresivo contra la oposición o que haya hecho algo por el cual los socialistas, que son los que tenían que estar un poco de acuerdo, pues pusieran alguna duda y por lo tanto, pues bueno, ahí está. La Cámara, hombre, yo creo que Pío Escudero es un poco más, diríamos, más agresivo, ¿no? Ha sido siempre más agresivo con el gobierno, pero también es cierto que el Senado no es mucho problema, es más, casi se cuestiona la propia existencia del Senado. Yo no pondría mucho énfasis en qué es lo que pasa en el Senado, porque para mí me parece que es una cámara muy secundaria dentro del panorama político y legislativo español, y en el Parlamento, en el Congreso, pues bueno, es un perfil bastante tranquilo. No conozco, y yo creo que están ahí en expectativa, cómo va a ser el portavoz. Habrá que ver cómo se va desarrollando o si luego lo cambian a lo largo del tiempo, pero yo no tengo elementos como para juzgar en este momento si el portavoz nuevo es una persona que va a ser, bueno, un Soraya o no va a ser un Soraya. María. Yo, dicho lo dicho y que relataron sobre la personalidad de cada uno y que supongo que a lo largo de ya en los próximos días iremos un poco desgranando, ¿no?, quién es quién. Al margen de eso, que evidentemente corresponde pues, a un perfil bastante, en fin, no bajo, pero no protagonista de la actualidad económica de ambos, vamos, tanto del presidente del Senado como del Congreso, pero sí pondría el acento en otra cuestión, que es en la designación por parte de Mariano. Y ahí sí que creo que es fundamental que él se mantiene en su dinámica, que es la de mantener hasta el último día a buen recaudo los nombres y evidentemente anunciarlos en el minuto antes para que no haya posibilidades de injerencias. Creo que es una dinámica suya que va a mantener, por tanto todas las quinielas que se vienen haciendo y se van a seguir haciendo con respecto a la composición de gobierno, creo que no va a haber acierto ninguno, o de tanto menearlo supongo que alguno a lo mejor puede salir, pero que en cualquier caso es una tendencia del presidente, del futuro presidente del gobierno. Y luego también que hace hincapié en las personas que son de su amplia confianza. Tanto uno como otro han sido personas que han respondido en un momento dado a la llamada de Mariano Rajoy, que fue en su momento más complicado en la pérdida de las últimas elecciones generales. Ahí él echa mano de uno y de otro y evidentemente los dos le responden, y en ese sentido creo que el nuevo presidente tiene una actitud bastante, digamos, considerada con la gente que ha hecho equipo y que ha hecho piña con él, ¿no? Una cosa, yo no creo que Pío García Escudero sea una persona con un perfil político tan bajo, porque recordemos que fue director de la campaña electoral de las generales del 2008, dirigió también varias campañas de las elecciones municipales. Lo que pasa es que Pío García Escudero realmente quería estar en el Senado, así como hay otros que aspiran a estar en el gobierno. Lo que deseaba Pío García Escudero era estar en el Senado, y en el discurso que le hemos escuchado hoy vemos que cree en el Senado. No, él dice, se ha hecho una defensa, él está ahí porque quiere, y dice que quiere revitalizar el Senado, intentar que cumpla este papel de Cámara de Representación Territorial, y ha hecho una encendida defensa del papel que en su opinión debe jugar durante los próximos años el Senado. Para mí la clave está en el comentario que hizo Mariano Rajoy cuando dio los nombres antes de ayer. Ayer, que pasan los días, esto fue ayer. Esto dijo que quería, pidió a su gente que no hubiera ningún comportamiento del que luego tengamos que avergonzarnos. Está buscando personas que responden a ese perfil. O sea, ni el actual presidente del Congreso, ni el actual portavoz del Congreso, ni el actual presidente del Senado, ni el portavoz del Senado han hecho nunca nada y tienen ya una larga trayectoria política de lo que se deban avergonzar. Yo he recogido y creo que luego tendremos ocasión de escuchar directamente esa declaración de Rajoy, donde hacía un llamamiento a esa directiva que estaba reunida en Madrid. Es que es muy importante porque está bien de frivolidades, de corrupteles y compañía. Pero lo veremos ahora en un momento. De bono, ¿no? Ya está bien, de hipódromo.
todo el mundo llega con las mejores intenciones, luego el vicio del poder genera esas situaciones. Pero llevan mucho tiempo en el poder, con experiencia de poder, esto todos ellos, y nunca han tenido un caso, un hipódromo por ahí suelto. Un hipódromo, lo que estamos hablando. Lo escucharemos en un ratito, pero a ver, dos preguntas sobre este tema todavía, o varias. Hablabas, Ana, de un guiño al PP gallego. Yo creo que se espera más que un guiño, ¿no? Se espera algo más, ¿no? Queda claro, al nombrar a estos dos presidentes del Senado y del Congreso, queda claro que, bueno, pues que probablemente Ana Pastor sea ministrable, ¿no? Bueno, en primer lugar hay que recordar que Mariano Rajoy es gallego. Cuando se está hablando del peso de Galicia, dices, pues tiene el mayor peso posible porque el presidente del gobierno es gallego y es una persona del PP de Galicia, con lo cual el peso que va a tener esta comunidad, bueno, lo prueba que el número uno es procedente de aquí. Yo creo que más los intereses de Galicia, que es lo que realmente cuenta, sí se van a tener en cuenta. Y después yo creo que Ana Pastor, que figuraba en algunas quinielas para el Congreso, que el hecho de que no figure en la mesa, ni siquiera como presidente o vicepresidenta, puede significar que le esperan responsabilidades importantes. Realmente Ana Pastor es una persona más de gestión, más ejecutiva, ¿no? Más que una persona, digamos, que de legislativo, de representación. Yo creo que Ana Pastor encaja más en un departamento donde tenga que trabajar. Bueno, de todas formas tampoco conocemos cuál va a ser el organigrama del presidente y si va a unir sanidad con... Yo usando los dedos, ya sé que a María no le gusta que hagamos tanta cábala, yo usando los dedos de la mano por lo menos doy por hecho 4 ministros, ¿no? Seguro. ¿Gallegos? No, 4 ministros, 4 nombres. A ver, Soraya Sáenz de Santa María, que es obvio, que es evidente, Gallardón, ¿no? Que No. Yo no, yo eso sí. ¿Tú crees que no? Claro. Pons, ¿no? ¿Tampoco? Arias Cañete. Arias Cañete sí lo veo. Arias Cañete. En el caso, lo que tú preguntabas antes de si era del número de gallegos en el gobierno, vamos a ver, es el gobierno de España. Son los ministros del gobierno de España. Tenemos un presidente gallego. Los problemas son españoles. Los problemas son españoles. Sí, desde luego, pero bueno, siempre hace una cosita. Y el propio presidente electo lo ha dicho 20 veces, que no va... Lo que importa no es que haya un ministro gallego, sino que el ministerio correspondiente actúe en función o defienda los intereses de Galicia. Hemos tenido en esta legislatura que ahora pasa varios ministros gallegos y yo no creo que Galicia haya sido muy bien defendida por el gobierno en muchos asuntos vitales. Entonces, menos ministros gallegos quizá, siempre que ese gobierno sea capaz de defender los intereses de Galicia. Es que la confección de los gobiernos, respondiendo a arquetipos, por ejemplo, de poder territorial, de cuota femenina, de todos esos arquetipos y artificios, no han dado nunca resultado. Y además yo creo que Mariano Rajoy ha sido muy clarividente siempre que ha hablado del tema, ha dicho que él va a confeccionar su lista de gobierno en aras a que sean personas con criterio, con credibilidad, técnicos los mejores, ha dicho textualmente, porque dado la situación que tiene, va a reunir el mejor equipo técnico, independientemente después de las afecciones que le se ponga de que es más o menos tecnócrata. ¿Qué página va a estar en el gobierno? Independientemente de que sean de aquí o de allá, o de que tengan una mayor adhesión o menor adhesión al partido. Creo que en ese terreno va a ser bastante neutral. Yo creo que cuando habló Rajoy de su gobierno mencionó 2 pilares fundamentales en su gobierno, que era asuntos exteriores y economía. Creo que son 2 aspectos que no entran dentro de un esquema Galicia, Euskadi, Cataluña, ¿no? Estamos hablando de un esquema de España integrada en Europa con el peso que le corresponde y una España con el peso que corresponde en la escala mundial con todos los países. Por lo tanto, yo creo que si algo no pesará en el gobierno, creo yo, es que si va a ser uno de aquí, otro de allá, serán las personas más adecuadas para el grave problema que tienen encima. Es que claro, es tan grave la situación que lo único que se puede pensar o no pensar es si es gallego o no es gallego. Es decir, lo que hay que pensar es que resuelva la gran cantidad de problemas que tiene cada uno. Y eso es como para echar a temblar a cualquiera.
Bien, la constitución de las cámaras se ha realizado con total normalidad, salvo por la polémica desatada desde hace unos días y concretamente con mayor intensidad quizás esta mañana por la constitución del grupo parlamentario de Amaiur. El diputado de esta formación por Navarra no ha acudido al Congreso hoy y con esta ausencia deja a la formación con el mínimo de 6 diputados y el 15% de los votos requeridos para el reglamento para la formación de un grupo parlamentario. Amaiur fuerza con esta estrategia a la mesa del Congreso a que acepte la constitución del grupo. Será la mesa, por tanto, quien dictamine finalmente si se constituye o no este grupo parlamentario. Vuestra opinión de esta treta, ¿no? Es como una treta, un resquicio jurídico para intentar forzar. Son una panda de tramposos. No, yo diría también otra cosa. Es una treta no es justo jurídica que se pretende hacer, pero yo creo que... Que se ha utilizado siempre, sí, Arturo. Siempre, si no Herri Batasuna siempre ha utilizado los resquicios legales que le permitía la ley española y la Constitución para hacer lo que querían. Pero en este caso yo creo que no tienen razón. Es decir, si se han presentado en 4 provincias y en el conjunto de las 4 provincias tienen que sacar el 15% y no lo tienen, no pueden alegarlo. Que le cedan me parece mal. Va en contra de su planteamiento, es decir, puesto que el hecho de ya presentarse solo los de las 3 provincias vascas, como dicen ellos, ya va contra su planteamiento de que quieren integrar Navarra en el País Vasco. Por un lado quieren hacer la argucia legal y por otro lado ceder parte muy importante de sus planteamientos que siempre dicen que no es algo que puedan dejar. Navarra tiene que estar con el País Vasco y ellos con este planteamiento ya hacen esa propia separación. Primero, la donación de diputados en las diferentes formaciones, en todas las legislaturas se ha dado. O sea, no tiene por qué ser una excepción, no se está aplicando ahora ninguna excepción. En segundo lugar, esas fisuras que sí existen en el ordenamiento jurídico del funcionamiento de las Cortes se han dado también siempre y se han buscado resquicios legales para ayudar a configurar esos grupos. Tercero, nos guste o no nos guste, Amaiur ha quedado a 2.000 votos de ser la fuerza mayoritaria del País Vasco. Pero no ha conseguido el 15%, que ese es un criterio objetivo. Si en el conjunto de las 4 no ha conseguido el 15%, porque aquí no estamos hablando, María, perdón, de un préstamo, no estamos hablando de un préstamo de otro diputado, estamos hablando de que hoy, estamos hablando de que hoy no se ha presentado el parlamentario de Navarra porque no cumplirían el requisito del 15%, porque en Navarra no lo han conseguido. Entonces, vamos, primero los del País Vasco, que sí lo cumplimos, y más adelante irá el otro representante. A mí eso no me parece serio. Yo creo no me parece serio esa estrategia de que hoy van 3 y para conseguir grupo propio después ya se incorporará el representante de Navarra. Eso no me parece... No es una cuestión que parezca serio, no, es una cuestión de que sea factible o no. Y además va contra el reglamento. Si es factible jurídicamente, y no es factible. Que lo es. De hecho, tengo mis enormes dudas de que no se llegue a aprobarse. No es cuestión ni de seriedad, ni de coherencia, ni de oportunidad. Y de respeto al reglamento cuestión también. De respeto a las leyes, a las normas que tenemos todos. El reglamento es tasativo. No dice 15,5 o 14,75. El reglamento dice estrictamente que para poder optar a grupo parlamentario o tienes que tener el 5% de los votos a nivel nacional o tienes el 15% de todas las circunscripciones en las que te presentas. Amaiur se ha presentado en 4. En 3 días cumple con el 15%, en la 4ª no, lo siento. No tiene, no, o sea, esto legalmente... Si estuviera tan claro jurídicamente como tú dices y tan evidente la norma de que no se pudiera hacer, se hubiera dicho desde el inicio que no se puede configurar como grupo y se va a configurar como grupo, Alfredo. Pero no se sabe, hoy lo que ha dicho el ya presidente del Congreso... Por favor, moderadora, una porra. Lo que ha dicho el presidente del Congreso es que precisamente por respeto a la mesa, que todavía no ha celebrado su primera reunión, no se puede decir qué puede pasar o qué no puede pasar, porque es una decisión de la mesa. Si hasta ahora la mesa no estaba constituida, mantengamos las formas. ¿Pides una porra? Pues habrá que ver lo que pasa también. María, es que igual ganas la porra, bien, perfecto, pero que ganes la porra no significa que no se incumpla el reglamento. Prefiero pensar que la Cámara que a mí me representa en este país está legitimada en todos sus ámbitos. Quiero decir, que no porque haya algún tipo de fisura... Yo confío en que se cumpla el reglamento.
A ver, el derecho no es una ciencia exacta, desde luego, Exacto, ¿no? Salvo cuando establece proporciones exactas. Pero no es una ciencia exacta el derecho, es decir, está sujeta a la interpretación hacer de que- los juristas, ¿no? Claro. Entiendo que esa mesa lo que va a hacer efectivamente es interpretar ese reglamento. Se puede interpretar con la flexibilidad o con un poco más de espíritu estricto, sí. ¿no? Al que no es, decir, se aplica la legislación vigente cuando no es una persona de tu simpatía. Aplicas la legislación vigente y ya está, no tienes. Si es una persona de tu simpatía, pues puedes pasar por alto la legislación vigente, pero si no, está esa interpretación da la parcial, digo, la atribución de una cierta arbitrariedad a la hora de decir, bueno, pues este señor merece que haga la vista gorda, la hago, que no lo merece, no lo hago. En este caso se puede pensar, yo soy, vamos, colega y amigo de uno que probablemente va a ser el portavoz de Amaiur, de Rafa Larreina, pero eso no quiere decir que esté de acuerdo con que utilicen argucias legales, como siempre han utilizado, para ver cómo se benefician de la Constitución que no quieren, de los tribunales que no reconocen y de la legislación que no reconocen. Es un juego a dos bandas. Sea usted coherente de algo. Claro. Y luego, si usted quiere que el País Vasco y Navarra sean una cosa, usted presente. Pero Arturo, hace unas semanas Mariano Rajoy dijo que se sentaría con todos los grupos parlamentarios, de hecho la primera reunión ha sido con Convergencia y Unión, ¿no? Pero advirtió que con Amaiur no se iba a sentar. Sin embargo, ¿cómo interpretáis el gesto del nuevo presidente del Congreso, que ayer, cuando llegaron los diputados de Amaiur, se acercó a saludarles? Una cosa es el presidente Es un del poco el gobierno, talante del presidente del Congreso, gobierno claro. y presidente del Congreso. y otra El cosa es presidente del Congreso, como legislativo, presidente del sí. Congreso y legislativo, debe reunirse con todos los parlamentarios. El presidente del gobierno tiene capacidad para decidir con quién se reúne y con quién no. Hasta ahí podríamos llegar. Y que responde un poco también al talante conciliador de Posada, y él es el presidente del Congreso y los diputados que toman posesión son diputados y él es el presidente también de esos diputados. Yo creo que son sus diputados. Luego hay otra cosa que estoy viendo también, que podemos caer todos en el error, los periodistas incluso en España, de que a partir de ahora todo lo que hagan los de Amaiur en la Cámara va a ser algo súper reflejado. Y de hecho van a tener mucho más reflejo en todo de lo que le corresponde por representatividad y por todo lo demás. Hay que tener en cuenta que tiene mayor representatividad de lo que los votos casi le darían por lo que dice Izquierda Unida y lo que dice UPyD. Es decir, estos señores tienen muchísimos menos votos de lo que tienen ellos y tienen una mayor representación. Y luego al final va a pasar eso, va a haber una especie de papanatismo, de estar a ver qué hacen, a ver qué dicen, a ver cómo salen, a ver si tienen grupo o no tienen grupo. Dice, bueno, pues primero que se civilicen y bueno, pues luego que sean una fuerza que realmente le diga a ETA que se disuelva y que empiecen a tener una política y un ambiente social en el País Vasco como merece la gente del País Vasco, no como hay ahora, ¿no? Bueno, ayer en la comparecencia de Rajoy, cuando anunciaba al presidente, al candidato a presidente del Congreso y del Senado, y adelantaba estos nombres, ¿no? Y también los nombres de los portavoces, Mariano Rajoy envió un mensaje al que tú hacías referencia, Alfredo, envió un mensaje a los dirigentes del Partido Popular. Esto es lo que decía Mariano Rajoy. Pido a todos que actuemos con responsabilidad y con sensatez, que seamos austeros, tanto en el manejo del dinero público, que es de todos, como en las actitudes, gestos y comportamientos personales. Lo que no va a entender la gente, y con razón, es que se hagan cosas de las que tengamos que avergonzarnos. ¿Por qué lanza este mensaje Mariano Rajoy? Porque yo creo que lo que dicta el sentido común, el discurso del sentido común. Las encuestas del CIS reflejan que la clase política figura como el tercer problema de los españoles después del paro y la economía. La situación económica es dramática. Hay muchas personas que lo están pasando muy mal. Hay muchas familias que tienen todos sus miembros en el paro. Entonces, en este momento, en esta nueva etapa que se abre, lo lógico y lo que se espera de los responsables políticos es que actúen con seriedad y que administren el dinero público con la mayor austeridad posible. Y es también un aviso a navegantes. Esperemos que se confirme que el Partido Popular, que este gobierno, no va a aceptar comportamientos irregulares, comportamientos corruptos,
comportamientos marginales, comportamientos que se salgan de lo que reclama la sociedad, que es como decía él, vamos, yo seguro que no lo habría dicho mejor, cuando reclamaba austeridad en los comportamientos y en el uso del dinero público. Esa es la clave. Sí, pero luego está el problema siguiente, y es la necesidad de mantener una política constante de vigilancia en este sentido, que, tal como hemos comentado ya en muchas ocasiones, nos encontramos, por un lado, con que hay que mantener la presunción de inocencia y, por otro lado, que no debes admitir el más mínimo vestigio de que alguien tiene conductas que no son aceptables. Por lo tanto, no es una tarea fácil mantener esto, porque en cualquier momento, cualquier cargo, en cualquier situación, te puede dejar en muy mal momento. Y no es tampoco difícil. No es tampoco difícil. No es Cuando difícil. tú ves que tu compañero de escaño cambia de traje normal a traje de seda, que pasa de tener un 600 a tener un Audi, y que pasa en 2 años de tener una casita pequeñita en Santiago a tener cuatro chalets, pero es que, de todas pero formas, habitualmente pican por eso. los hay discretos, ¿no? No Pero todos los partidos son iguales, porque, por ejemplo, recordemos que los grandes escándalos de corrupción siempre han estado vinculados al Partido Socialista. La etapa de Felipe González, bueno, donde ahora el país no es un páramo de tranquilidad. No, pero vamos a ver, estamos hablando, perdona, estoy hablando del gobierno central. Tuvimos gobiernos socialistas que eran un escándalo diario, desde la responsable del BOE, el gobernador del Banco de España, el responsable de la Guardia Civil. El gobierno del Partido Popular de Aznar no hubo ningún escándalo de corrupción. María, no hubo ningún escándalo de corrupción en el gobierno de Aznar. Y llegamos a esta etapa donde Bermejo, por ejemplo, tuvo que dimitir por irse de cacería con no sé qué. Es que tenemos la comparación de las actitudes de unos gobiernos de un color político y los de otro. Yo creo que en cualquier caso, más que un mensaje a su equipo, es un mensaje a la sociedad en general. O sea, es, digamos, una exposición de intenciones, ¿no?, de lo que él quiere remarcar en su legislatura, que es la austeridad, es una llamada a la responsabilidad, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo creo que evidentemente es un discurso muy institucional para una apuesta de largo de una legislatura, sin más. Pero bueno, lo veremos en el discurso de la investidura. Sí. Ayer la Casa Real, la Casa del Rey, rompió su silencio y el jefe de la Casa Real anunció que apartaba, en unas declaraciones a un medio informativo, que apartaban al Duque de Palma, a Iñaki Urdangarín, que le apartaban de la agenda de la Casa del Rey, y calificaban el comportamiento como de no ejemplar. Quedará apartado de todo acto oficial. Es lo que ha dicho el jefe de la Casa Real, Rafael Espotorno. En cuanto a la presencia de la infanta Cristina en los actos oficiales, el jefe de la Casa Real ha dejado abierta la posibilidad incluso a que también pueda ser apartada de la agenda. Ha dicho, ya se verá, ¿no? Por otra parte, la Casa del Rey hará público en su web, antes de finalizar el año, el reparto de los fondos públicos que la Corona recibe por parte del Estado y que alcanza más o menos los 8,5 millones de euros. La transparencia también llega a la Casa Real. ¿Vuestra opinión sobre ambas cosas, sobre el caso en concreto, sobre la decisión de la Casa Real de apartar a Iñaki Urdangarín de los actos oficiales? ¿Es lo que tenía que haber hecho el rey? Sin duda, porque ya no sé, porque en el caso del Duque de Palma no se habla de si su comportamiento ha sido o no irregular, legal o ilegal. Se habla de que no ha sido ejemplarizante. Y la Casa Real, una figura tan representativa como la Casa Real en general y como la del Rey en particular, no puede admitir en su entorno comportamientos que no sean ejemplares. María, ¿tú crees que es una expresión un poco de juicio? ¿La expresión de sí, sobre todo ha sido, no ejemplar? Sobre todo ha sido una respuesta contundente después de un largo trayecto de silencios, ¿no? Silencios que mantuvo la Casa Real por entender que era una cuestión privada, ¿no?, del duque, y que sin embargo ahora ha tratado de romper con cierta contundencia, ¿no?, admitiendo que puede, en fin, no ser ejemplar su actitud. Evidentemente, cuando los hilos constitucionales que soportan una institución como la monarquía son tan absolutamente débiles, porque no está protegida o amparada, ¿no?, formalmente, lo único que tiene su soporte es una actitud ejemplarizante de todos los miembros. En el momento en que no se desarrolla esa actitud, evidentemente entran en entredicho a lo mejor la propia Casa Real, y está claro que es un método de defensa. Evidentemente cualquier agresión que puede, y sobre todo si viene de alguno de los propios miembros, es necesario apartarlo, sin más, vamos.
Arturo. Yo siempre he sido contrario a todos los temas dinásticos y al planteamiento monárquico, con lo cual todo lo que suene a que dentro de la Casa Real existan actitudes que son poco presentables socialmente, me parecen desechables, es decir, hay que apartar, es decir, y si la hija, el marido de la hija, lo que sea, pues eso tiene que salir de lo que es la representación de la Casa Real, pero vamos, es que si no, no tiene ninguna razón de ser. Si tenemos una Casa Real en España, tiene que ser absolutamente impecable en todos sus aspectos, ¿no? Y ya hubo tiempo en que el rey también tenía una cierta fama, y yo creo que eso no es admisible, ¿eh? El espectáculo que ha dado la Casa Real Británica, por ejemplo, no es presentable, ¿eh? Y en España no podemos llegar a situaciones en donde la Casa Real dé este tipo de espectáculos, y por lo tanto Iñaki Urdangarín y su mujer o lo que sea tienen que salir del entorno inmediatamente. A mí me ha sorprendido que en ningún momento ha negado sus actividades, ha pedido perdón, no sé qué, por lo que ha podido, pero oiga, usted es un impresentable, usted no puede andar por la vida recibiendo dinero a cambio de influencia y porque usted es el cuñado de no sé quién. Es que eso, vamos, es absolutamente deplorable, desechable y hay que quitarle del Photoshop. Es que todo lo que se dice que ha hecho, que no sé si es cierto o no, pero él no lo ha negado. Si él lo negara, pues yo me podría callar, pero de momento en sus comunicados no he visto nada que niegue lo que se le acusa, y por lo tanto cuanto antes lo borren mejor. Yo creo que lo que ha demostrado la Casa Real es que es más sensible a lo que piensan los españoles que, por ejemplo, el gobierno socialista, que ante el caso que había surgido del ministro de Fomento no hizo nada. Aquí la Casa Real ha advertido que había, digamos, cierta alarma social, independientemente de que aún no haya un pronunciamiento judicial, todavía, bueno, hay que evidentemente reconocer la presunción de inocencia, pero la Casa Real ha sido consciente de que el comportamiento de él, es decir, de que al amparo de que formes parte de la familia real, tú hagas negocios independientemente de que más adelante se pueda demostrar si hubo o no delito, pues desde luego no es ejemplar. Y entonces la Casa Real ha ido por delante. Yo creo que también ha motivado esta respuesta el hecho de que el comunicado de Urdangarín no fue claro. Yo creo que mucha gente esperaba que el día antes Urdangarín ya por motu propio decidiese él apartarse de la Casa Real y dar alguna explicación, pero lo único que hizo Urdangarín fue echar la culpa a los medios de comunicación de lo que estaba pasando. Se produjo también cierto malestar con la foto famosa de la reina doña Sofía en Estados Unidos, creo, acompañando a ambos, ¿no? Cuando estaba en medio de la polémica, ¿no? Daba una imagen un poco a lo mejor ambivalente, ¿no? Lo que demuestra ese viejo aforismo que siempre ha existido, es decir, los miembros de la Casa Real pueden ser empleados, pueden trabajar, pero no pueden tener negocios, no deben tener negocios, porque el tener un negocio es muy complicado disociarlo de tu condición de miembro de la Casa Real. ¿Qué debe hacer ahora la infanta? María, ¿qué debe hacer la infanta? Quiero decir, vamos a ver, está en una situación... La infanta retirarse como él de la vida de la Casa Real. Una vez que haya un proceso judicial, yo creo que debería retirarse totalmente de la línea dinástica, vamos, o sea que es la séptima, ya está muy lejos. ¿Tú crees que tiene que esperar un juicio? Sin duda, hay una imputación seria hasta el momento, pero ella sabrá ya si el marido ha hecho lo que se dice que ha hecho o no. Si lo sabe y tal, ella ya puede retirarse, es decir, vamos a vivir nuestra vida tranquilamente y vamos a dejar a la Casa Real tranquila. Pero la Casa Real ya ha sentenciado, hay una sentencia moral. Lo cierto es que la Casa Real dice que con respecto a la infanta Cristina ya se verá. Y lo que sí es pero cierto... yo digo que ya tiene que verse. Y no soy el rey. Pero lo que quiero decir es que es un papel que yo creo que no van a ejercitar hasta el momento que haya una sentencia. O sea, yo no desheredo si a mi hija, ella desde luego, sentido esto me yerno. Si hay un juicio y se demuestra, pues igual sí, pero en principio no la desheredo, nunca. No, pero claro, yo creo que ellos deben hacer su vida tranquila, felices en Nueva York y olvidarse de la Casa Real. Dicho esto, Ana, hombre, la madre no se va a olvidar de ellos, lógicamente. El ejemplo moral que ha dado la Casa Real debería ser imitado por los partidos políticos españoles, empezando por el PSOE, pero por todos ellos, me da igual, es decir, por todos ellos. El caso Urdangarín surge, y hay quien piensa, yo entre ellos, que se trataba de una cortina de humo para disimular el caso Campeón y la aplicación del caso de José Blanco del caso Campeón. Bien, la Casa Real esto ha dicho lo que tiene que decir.
yo estoy esperando que ahora el PSOE diga lo que tiene que decir sobre el caso Blanco. Bueno, yo creo que es demasiado arriesgado poner en la misma línea de crítica a los partidos políticos y a la Casa Real. Quiero decir, no porque una merezca más consideración que otra. No, cuidado. Tú, en el momento, a un partido político tienes un nivel de ejecución aplastante, que es que en las próximas elecciones lo dilapidas. En la Casa Real no. Hay un juicio muy elemental con respecto a la actuación de los partidos políticos, que es entonces que sigan los partidos en el limbo de la irregularidad, en la Casa Real, que sigan manteniendo esos comportamientos, con lo cual la sociedad española seguirá pensando que son el tercer protagonismo. Alfredo, hay dos cosas, hay un planteamiento muy claro. El partido político tiene que ganárselo en unas elecciones, en unos congresos de partido, y la Casa Real es lo que yo digo que no estoy de acuerdo, todo es hereditario. Por el simple hecho de haber nacido en un entorno familiar. Que sigan el ejemplo, que es un buen ejemplo moral. Es un buen ejemplo. Yo creo que los españoles que aprueban este tipo de actuaciones... Yo de todas maneras os recuerdo que ha sido también emotivo y digno de señalar la actitud de la Cámara, del Congreso de los Diputados esta mañana, que se ha iniciado, ¿no? La sesión ha iniciado con un reconocimiento, con un homenaje al rey, con un aplauso y una ovación cerrada, ¿no? Bueno, nos hemos pasado de tiempo y el realizador me indica que estamos pasados 5 minutos. Ha sido un placer, como siempre, tenerles conmigo aquí en este plató. Ana, muchas gracias, hasta muy pronto. Alfredo, muchas gracias, nos veremos seguramente antes de Navidad. María, gracias por tu presencia. Arturo, como siempre, muchísimas gracias. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por su atención. Yo les espero pasado mañana, el jueves a las 10:30, en el debate con los diputados en Galicia Opina. Muy buenas noches.